Latinísimo, nuestra TV online, presenta. Queridos amigos, queridas amigas, muchas gracias porque usted nos permite llegar en este momento donde se encuentra. Muchas gracias una vez más a nombre de todo el equipo de Latinísimo TV. Info Latina es el espacio que traemos a usted en esta ocasión para ponerle al tanto, ponerle al día de los principales acontecimientos que se han registrado en los últimos días, no solamente en Francia, sino en toda Europa, América Latina y en el resto del mundo. Jim Alvarado agradeciéndole su preferencia, invitándole también para que nos pueda ubicar a través de las plataformas digitales, en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Usted nos encuentra como @latinísimo.tv. Así que muchas gracias, listos y preparados porque vamos a informarle a través de Info Latina en Latinísimo TV. Bien, estamos de regreso con usted a través de Info Latina, Latinísimo TV, llegando hasta donde usted se encuentre. En todo el planeta usted nos puede sintonizar para ponerse al tanto de los principales hechos. Damos inicio con las informaciones y en Francia, el país galo está anunciando a través de las autoridades que reabrirán sus fronteras. Esto tendrá un gran impacto, de acuerdo a las mismas entidades, en el turismo. Aseguran de que Francia está abriendo sus fronteras con los vecinos, los países vecinos, acción que inmediatamente fue celebrada por el sector turístico, que espera reactivarse durante las vacaciones de verano. En esta fase, solamente los ciudadanos de 2 países deberán cumplir cuarentena. Estamos hablando de los españoles, a quienes se les mantendrá esta medida, y por supuesto esta medida estará hasta el 21 de junio. También los británicos deberán cumplir con esta medida. De igual forma, en Bélgica comenzaron a operar los vuelos y estiman que hasta julio se movilicen aproximadamente 14.000 personas por los principales aeropuertos. Veamos el siguiente reporte. Francia está en su tercera fase de salida del confinamiento. Este 15 de junio abrió de nuevo sus fronteras interiores europeas. Hay 2 excepciones, una para los ciudadanos españoles, que estará en vigor hasta el 21 de junio. Ellos, al ingresar a territorio francés, tendrán que estar en cuarentena, pero de manera voluntaria, una medida de reciprocidad, dice Francia. Y por otra parte, los ciudadanos británicos, ellos sí tendrán que cumplir obligatoriamente con esa cuarentena, y esto hasta nueva orden. Todas estas decisiones de reapertura han sido muy bien recibidas por el sector de hotelería y turismo, que espera recuperarse de alguna forma con las vacaciones de verano que están por llegar, y también por los franceses. Muchos de ellos quisieron cruzar la frontera a Bélgica, a Italia, en busca de cigarrillos, porque allí los pueden comprar a mitad de precio. Ahora falta que Francia pues abra sus fronteras del espacio Schengen, sus fronteras exteriores al resto del mundo. Esto está previsto para el 1 de julio. Todo depende de la situación de cada país. Más información hablando sobre las protestas. También los uniformados, la policía francesa tiró sus esposas, pero no a sus parejas, sino las que utilizan al momento de la detención de cualquier persona. Esto lo hicieron en señal de protesta por las acusaciones que la misma población está haciéndoles, según ellos, por racismo. En varias ciudades de Francia, los policías tiraron simbólicamente sus esposas al suelo en señal de protesta ante la indignación. En París se registraron diversos disturbios y la policía lanzó gases lacrimógenos. Este 16 de junio, los trabajadores sanitarios organizaron una jornada de más de 220 manifestaciones en todo el país para exigirle al gobierno de Emmanuel Macron mejoras en los salarios de los trabajadores, a la vez inversión en el sistema sanitario, después de que el sector pudo bajar la guardia tras la contención de la pandemia del coronavirus en todo el país. Estamos de regreso con usted en Info Latina a través de Latinísimo TV. Más información. El presidente francés Emmanuel Macron ordenó
que los niños y niñas regresen a los centros educativos a partir del próximo 22 de junio del presente 2020. El presidente francés Emmanuel Macron anunció que los colegios del país deberán prepararse para recibir a partir del próximo 22 de junio, es decir, en sus propias palabras, todos los estudiantes de manera obligatoria y en condiciones normales deberán regresar hasta el fin de curso. Es lo que habría manifestado el presidente del país galo, esto por supuesto como parte del desconfinamiento total, por así decirlo, en esta parte del mundo. En un reciente discurso, el presidente Macron expresó que Francia está lista para pasar la página del primer acto de la lucha contra el coronavirus y que para ello hay que acelerar la desescalada y reactivar la economía con un retorno a la normalidad después del coronavirus. Continuamos con más información y mire usted lo que pasó en Francia. Una multitud de personas colapsaron una tienda o un supermercado en París, solo con el objetivo de conseguir una consola de videojuegos. La policía francesa tuvo que intervenir en las colas de un supermercado porque este precisamente dio a conocer rebajas astronómicas, por no decir otra cosa, porque la gente, es decir, se aglomeró para adquirir este equipo electrónico a un precio que descendió casi a nada. Veamos las siguientes imágenes. Al experimentar la aglomeración de gente que se apostaba a las puertas del establecimiento, la cadena decidió retrasar la apertura. La tensión por conseguir entrar primero fue tal que la policía tuvo que utilizar gas pimienta para disolver la aglomeración en plena pandemia. Y después de ver este hecho que se registró en París, vamos a hablar de otro tema muy triste. Una jovencita de tan solo 16 años perdió la vida al momento que estaba escalando. Estamos hablando de Luz Douadi, de tan solo 16 años de edad. Perdió la vida y vamos a conocer cómo en el siguiente reporte. El deporte olímpico está de luto y es que sucedió una verdadera tragedia. La francesa Luz Douadi, considerada una de las principales promesas de Tokio 2020 en la nueva disciplina conocida como la escalada, perdió la vida mientras entrenaba en el acantilado de Loiset, en Francia. De acuerdo con información de varios medios locales, la joven atleta, con apenas 16 años de edad, resbaló y cayó por un desnivel a una altura de 150 metros, por lo que el impacto le generó heridas mortales. Según los reportes, Douadi se encontraba en una aproximación al sector de escalada Saint-Pancras en un macizo de alrededor de 100 metros de altura, junto a un grupo de amigos. La muerte de la deportista ha causado conmoción en Francia y las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes. Pierre-Henri Paillasson, director técnico de la Federación Francesa de Montaña y Escalada, lamentó el deceso de Douadi. Luz era una atleta muy prometedora. Tenía todo el futuro por delante, dijo Paillasson luego de enterarse del trágico accidente de la competidora. Hay que tener mucho cuidado, mucha precaución en realizar este tipo de deportes. Vamos a una nueva pausa. Gracias. Recuerde que usted puede informarse aún más de estos y otros temas en las plataformas como Instagram, Facebook, Twitter y YouTube. Nos encuentra como @latinísimo.tv. Ahí puede informarse además con Infolatina, pero a la vez una serie de programas que solamente Latinísimo TV tiene para usted. Vamos a la pausa y volvemos. Bien, muchísimas gracias una vez más porque usted nos prefiere para ponerse al día de los principales hechos que se han registrado durante los últimos días en el planeta. Nuestra América Latina no es la excepción. Pero vamos a dar inicio a estas notas internacionales en Rusia porque ese país, precisamente las autoridades, condenaron a un ciudadano estadounidense a 16 años de cárcel argumentando por espionaje. Un nuevo desencuentro se está viviendo entre Washington y Moscú y se hizo visible este recién pasado 15 de junio con la condena del estadounidense Paul Whelan. Según la información,
lo están acusando de espionaje. Veamos el siguiente reporte. Un tribunal ruso condenó hoy al ciudadano estadounidense Paul Whelan, un exinfante de Marina detenido en Moscú en 2018, a 16 años en una prisión de máxima seguridad tras hallarlo culpable de espionaje, tensando así aún más las relaciones entre ambos países. La sentencia anunciada por el juez Andrei Suvorov es algo inferior a la petición de la Fiscalía, que había solicitado a finales de mayo 18 años de prisión para el estadounidense, que también tiene la ciudadanía irlandesa, británica y canadiense. Whelan, de 50 años, fue detenido el 28 de diciembre de 2018 por agentes del Servicio Federal de Seguridad, el antiguo KGB, en un hotel de Moscú por presuntas actividades de espionaje a favor de Estados Unidos. Las autoridades rusas acusaron al antiguo infante de Marina de haber recibido de un conocido un lápiz de memoria que presuntamente contenía la lista completa de los trabajadores de un servicio secreto ruso. El condenado ha negado todas las acusaciones y ha calificado el caso de secuestro político, al tiempo que su familia ha asegurado que Whelan viajó a Moscú para asistir a una boda. Por su parte, el embajador de Estados Unidos en Moscú, John Sullivan, aseguró estar decepcionado, frustrado e indignado por el veredicto, que distanciará aún más a Washington y Moscú. Según el abogado, su defendido fue vigilado por los servicios secretos rusos desde mucho antes de su detención, y ninguno de los militares rusos a los que conoció confirmaron que tratase de reclutarlos. Siempre en el ámbito internacional, la Fiscalía interrogó al primer ministro en Italia. Señalan de que hubo un mal manejo en la atención a la pandemia del COVID-19. El primer ministro italiano Giuseppe Conte declaró durante 3 horas este recién pasado 12 de junio ante la fiscal María Cristina Rota sobre la respuesta del gobierno al brote del COVID-19. El virus dejó más de 34.000 personas muertas en ese país, uno de los más afectados en el mundo por esta pandemia. Volvería a hacer lo que hice porque actué basado en la ciencia y la conciencia, aseguró el primer ministro italiano Giuseppe Conte en una entrevista con el diario local La Repubblica. El dirigente fue citado a declarar en calidad de persona informada y por el momento no tiene imputación de delitos en su contra. Siempre en el ámbito internacional, el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa Ana García fueron diagnosticados el recién pasado 16 de junio con COVID-19. Ellos forman parte de los casi 10.000 casos confirmados de este virus en ese país centroamericano. Él presentó síntomas, primeramente, durante el recién pasado fin de semana, y la esposa se considera que es una persona asintomática, según lo anunció el mismo presidente en su alocución virtual. Hay que destacar que ambos funcionarios están siendo atendidos por las autoridades de salud. Veamos el siguiente reporte. El mandatario se encuentra estable y ya está bajo tratamiento. Hernández es el primer jefe de Estado latinoamericano en contagiarse de COVID-19, a pesar de que, según la presidencia, siempre siguió las medidas de prevención recomendadas. Sin embargo, nunca estuvo en aislamiento total. Su esposa también está contagiada, pero no presenta síntomas. Bien. Que el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y su esposa Ana García se recuperen y salgan victoriosos ante este diagnóstico del COVID-19. Muy bien, con esto nosotros vamos a una nueva pausa. Estamos en Infolatina a través de Latinísimo TV. Cuando volvamos, vamos a hablar de otros temas de carácter internacional. Volvemos. Bien, estamos de regreso en Infolatina a través de Latinísimo TV. Vamos a hablar ahora sobre otros temas a nivel internacional. Beijing es la capital de China. China es el país donde se originó el COVID-19 o coronavirus. Y es que Beijing, las autoridades elevaron el nivel de emergencia y suspendieron las clases por un segundo brote de este virus. En medio del temor por una segunda oleada del COVID-19, el gobierno municipal de Beijing anunció que la ciudad pasa desde este recién pasado martes por del tercer al segundo nivel de emergencia, pero vamos a informarnos un poco más sobre este tema en el siguiente reporte. Este fin de semana se reportaron nuevos casos
todos ellos provenientes de este mercado de comida, donde nuevamente se ha registrado entonces este rebrote ahora en Beijing, y lo que han hecho las autoridades entonces es extender las cuarentenas en varios barrios que están cercanos a este mercado de comida, y también se han multiplicado los test rápidos específicamente que se están realizando en Beijing, en esta ciudad, para evitar obviamente que se siga expandiendo este rebrote. En total, China actualmente cuenta con 177 casos de coronavirus. Recordemos que hace unas semanas atrás el país ya había declarado la victoria en cuanto al manejo de la pandemia, con una cantidad de casos muy inferior a los que había registrado hace meses atrás. Sin embargo, con estos 177 casos, obviamente China va a volver a revisar sus protocolos. También se han reportado algunos casos fuera de la capital Beijing, en otras provincias, donde también se está realizando un seguimiento específicamente también de las personas que se han contagiado, y la trazabilidad, que es muy importante obviamente en este tipo de manejo en la pandemia. Un país entonces que quiere evitar lógicamente lo que haya vivido a comienzos de este año, con estas medidas que va a implementar entonces en Beijing, y que se podrían extender entonces a otras provincias. Vamos a ver entonces cómo se desarrolla esta información en China. Es algo obviamente de interés mundial, porque esta temida segunda ola ha sido advertida ya por varios expertos. Algunos la han descartado, otros siguen manteniendo de que es una posibilidad real de que se registre rebrotes más fuertes en algunos países donde ya el COVID-19 por lo menos ha bajado su intensidad. Siempre en el ámbito internacional, en Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó un decreto de reforma policial, y este está siendo tildado de insuficiente por la oposición. El presidente Trump firmó un decreto que busca la reforma de los hábitos policiales y que prohibirá el estrangulamiento como método de reducción, salvo, señaló, en casos de vida o muerte. Veamos de qué se trata. Esta reforma es la respuesta del presidente estadounidense a semanas de protestas, pero desde la misma firma ya ha sido tildada de insuficiente por numerosos colectivos y el Partido Demócrata y los manifestantes de las protestas antirracistas que rodean al país desde hace semanas tras la muerte de George Floyd. Más información siempre desde Estados Unidos. Sigue siendo noticia este país norteamericano, porque las autoridades dieron a conocer una reciente decisión, o es decir, una modificación legal. La Corte Suprema de los Estados Unidos declaró ilegal despedir a un trabajador por su orientación sexual. El histórico fallo que profirió el Tribunal Conservador fue aclamado por grupos LGTB como la decisión más importante de la nación en la lucha por la igualdad de derechos, después de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo hace 5 años. Veamos de qué se trata esta reforma. La decisión fue una derrota no solo para los empleadores, sino también para la administración de Donald Trump, que ha sumado esfuerzos por no avanzar en este tipo de legislaciones. Pero además es todo un hito, tratándose de un tribunal que ha acentuado su tendencia conservadora, con los 2 últimos nombramientos del presidente Donald Trump, entre estos el juez Brett Kavanaugh. Vamos a seguir hablando sobre temas internacionales, y tiene que ver con la pandemia del coronavirus o COVID-19. En Nicaragua, la población está proponiendo lavamanos públicos ante la falta de medidas oficiales. La idea busca que varios empresarios y dueños de negocios apadrinen un lavamanos y lo ubiquen en puntos estratégicos de Managua, la capital del país centroamericano, tomando en cuenta que la mayoría de la población en el país trabaja en el sector informal y que, pese al avance de la pandemia, deben salir a las calles diariamente a trabajar. Veamos el reporte completo. El empresario Fernando Vido instaló un lavamanos públicos a las puertas de su negocio ubicado en una transitada vía de Managua. Consciente de que tendrá que convivir con la pandemia los próximos meses y ante la falta de medidas oficiales, decidió tomar acción. Primer día se me llenó y yo dije, oye, qué bueno, trajo venta, pues, lavarse las manos.
Entonces la gente que pasa y anda las manos todavía sucias o cree que es sucia, entonces se las lava, pues, porque el eslogan es lávate las manos constantemente. Mi lavamanos público. Apadrinar un lavamanos ronda los $300. Aunque prevenir el COVID-19 no tiene precio, dice Fernando, hoy regresa para llevar otro lavamanos. Que más gente se lave las manos. La campaña Adopta un lavamanos ha instalado 20 de ellos en el país y es impulsada por empresarios del sector privado. Invitan a otras personas a sumarse. La manera más comprometida es donando el costo del lavamanos y a la vez adoptándolo en su establecimiento comercial, proveyendo del agua potable y del jabón y la supervisión y desinfección todos los días. Contrario a las recomendaciones de autoridades sanitarias internacionales, el gobierno nicaragüense ha tomado medidas controversiales, como despedir sanitarios o convocar aglomeraciones. Una política pública totalmente de ocultamiento de la información, de tratar de presentar una realidad que no existe. Y mientras varios médicos que criticaban las políticas de salud eran despedidos de los principales hospitales del país, poco a poco se ven más lavamanos, como en esta reconocida pastelería. Y nosotros invitamos a todas las empresas a que se sumen a las iniciativas, a que seamos responsables con nuestros trabajadores y con nuestros clientes. Y así, sin liderazgo de las autoridades, la ciudadanía intenta blindarse contra la pandemia. Bien, con esta noticia un poco peculiar, vamos a una nueva pausa. Estamos en Infolatina. Quiero invitarle a usted de manera especial para que se entere de este y otros temas, además de otros programas, en Instagram, en Facebook, en Twitter y en YouTube. Ahí nos encuentra usted como @latinísimo.tv. Hay muchísimo. Entre y verá. Volvemos. Bien, vamos a continuar con más en Info Latina. Vamos ahora a la nación azteca, en México, porque 16 de los 32 estados que conforman esa nación pasaron a la alerta naranja. En México, 16 estados cambiaron su alerta de rojo a naranja como parte del desconfinamiento. Veamos por qué. En la capital de México, que sigue siendo el epicentro de la pandemia en la nación azteca y cuyo semáforo permanece en rojo, comenzó a operar el transporte público en su totalidad. Siempre en el ámbito internacional, un poco más al sur de nuestra bella América Latina. En Caracas, Venezuela, se está dando a conocer que se fortalecen las relaciones entre Caracas y Teherán. La cercanía entre Venezuela e Irán data desde la época en la que Hugo Chávez gobernaba en el país petrolero sudamericano y Mahmoud Ahmadinejad lo hacía en su propia nación islámica, Irán. Esta relación fue retomada en medio de la pandemia por el COVID-19, luego de que el gobierno iraní enviara 5 buques con combustible y aditivos para su fabricación al país sudamericano. Bien, vamos a hablar ahora de otros temas en Infolatina, algo que no debería ser noticia, ni titulares diría yo, sino algo muy normal. Se trata de Pablo Alborán, pero sí es tendencia en redes sociales. Pablo Alborán habría manifestado: estoy aquí para contaros que soy homosexual. El cantante Pablo Alborán ha publicado recientemente en sus redes sociales un mensaje grabado de poco más de 3 minutos en el que declara que es homosexual y que lo hace público ahora porque necesita ser un poquito más feliz, a la vez que anuncia que pronto editará un disco muy especial. Veamos sí el reporte completo. Estoy aquí para contaros que soy homosexual, que no pasa nada, que la vida sigue igual. Yo necesito ser un poquito más feliz de lo que ya era. Siempre hablando sobre temas de farándula en Infolatina, ¿quién nos recuerda a la cantante y actriz Barbra Streisand? Esta mujer de mucho talento, norteamericana, le regaló acciones de Disney a la hija de George Floyd. Gracias, Barbra Streisand, por mi paquete. Ahora soy accionista de Disney. Gracias a ti, escribió Gianna
junto a una foto con el título de la propiedad, que posteriormente confirmaron los representantes de la artista a los medios de comunicación. Bien, una noticia triste porque realmente George Floyd fue asesinado, pero también una muy buena noticia. Hay que verle también al final del túnel lo positivo a todo. Lamentable la muerte, sí, de George Floyd, pero también pues ahora su hija es accionista de Disney. Gracias, ya lo señalábamos, a Barbra Streisand, una mujer también de mucho talento. Esto también es tendencia en redes sociales. Muy bien, así nosotros le estamos poniendo punto final, llegando a la parte final de Info Latina en esta edición. Muchas gracias a nombre de todo un equipo de personas que están por acá siempre detrás de cámara, bajo la dirección de el licenciado Mauricio Pineda y Claudia Olvera. Muchísimas gracias a nombre de todo el equipo de Latinísimo TV. Un servidor, Jimmy Alvarado, le invitamos para que siempre esté usted siguiendo las redes sociales de Latinísimo TV, porque allí usted encontrará, además de Info Latina, mucha más información de otros contenidos. Muchas gracias. Si Dios lo permite, estaremos con usted en un próximo encuentro, aquí mismo, para que usted se ponga al tanto de los principales acontecimientos que ocurren no solamente en Francia, sino en Europa, América Latina y en todo el mundo. Muchas gracias. Hasta la próxima.